Continuamos con su programa Fundamentos Católicos, que se transmite por la 91.3 FM, la radio católica oficial de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Recordamos también www.radioelsalvador.bqto.com 0424 555 8732 del emisor, 0414 523 1001 de mi persona. Recordamos los bienhechores, Disateco, en la carrera 19 entre 24 y 25, todo en repostería. Distribuidora R&M en la calle 4A, entre 4 y 5, en Caudal, repuestos originales Kia, Hyundai, Toyota, Cherry, Chevrolet. También Michel Pizza, avenida Bracamonte, entre Libertador y Venezuela. Teléfono de libre 0414-561-4709. Mueblería Lara Oeste, compañía anónima en la zona industrial número 1 de los hermanos Jaco Bossi. Los Jaco, como le decimos en el Reino Cristi, Jaco. Lubricantes Dubalco en la General Patiño, cerquita, a una cuadra de la iglesia San Rafael. Todo en cambio de aceite. Centro Integral Cristina Coronel, en el Centro Empresarial Barquisimeto, piso 6, y Ajalic Tractor 2, una empresa que se dedica a la construcción. Bueno, continuamos con el TOC. Vamos a continuar con el TOC. ¿El cristianismo una religión política? Jesús no dejó acaparar en ningún momento, no se dejó acaparar en ningún momento por la política, dice el DOCA número 207. No se unió a los celotes, los fanáticos políticos que querían liberar a Israel de la opresión política romana mediante la violencia. Jesús quería la salvación y la libertad de todas las personas. Lo fundamental para él era restablecer la relación del ser humano con su Creador. Ese era el centro de lo de Jesús. Por eso su evangelio fue algo más que política, aun cuando constituya un referente político extraordinario, tanto para los individuos como para la comunidad. Sin embargo, hay que separar la dimensión política de la religiosa, como lo hizo Jesús al decir: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Citamos Mateo 22:21. La diferencia entre política y religión fue una separación difícil de comprender para el mundo antiguo y aún sigue siéndolo para amplios sectores del mundo musulmán. Más claro, imposible. Como dice aquí. Aquí dice otra cosa que me encantó. ¿Dónde hunde sus raíces la comprensión cristiana del Estado y de la comunidad? La idea cristiana del Estado y de la autoridad y del poder tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En el pensamiento político gira en torno al eje formado por Dios y su pueblo. El centro lo ocupa Yahvé, no Jehová. Nosotros no somos protestantes. Y el cumplimiento de la alianza. La existencia del rey se aplica como una concepción divina. Sin embargo, el rey no tenía su propio poder, sino que estaba obligado a procurar la justicia social, a dictar sentencia justa, a atender a los pobres. La acción debía ser regulada según la voluntad de Dios. La pregunta cómo configurar realmente los asuntos públicos surgió en la filosofía griega con Heródoto y Platón. Jesús enseñó una relación leal con el Estado. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Solo después del giro constantiniano y con Agustín, es decir, San Agustín, comenzó a reflexionarse sobre la relación de la Iglesia con el Estado. ¿Cuáles son las raíces teológicas del bien común? Que es lo que yo hablaba, que esa es a mi opinión. Desde número 201, DOCA. Desde el antiguo Israel hasta la Edad Media cristiana, el bone comune, si bien común, era un concepto teológico
Era más un concepto teológico que político. Para Santo Tomás de Aquino, el bien común consistía principalmente en la comunión de los santos con Dios. El orden divino y el orden humano están relacionados recíprocamente. Tomás, o Santo Tomás, ¿qué dice Tomás? Bueno, parte aquí de realidades políticas, por ejemplo, de la determinación de que es una ley. La preocupación pragmática por la realidad que paulatinamente iba dejando en la penumbra la relación exclusiva con Dios, buscó otros ordenamientos sociales en los que pudiera llevarse a cabo la vida de los individuos en la comunión con Dios. Dicho esto, el bien que persigue la comunidad política no puede estar en contraposición con el bien de las personas, sino más bien que debe poner a disposición de estas las condiciones adecuadas para su desarrollo. En ese sentido, el bien común político asume la función de servir a la persona o a la sociedad civil. Bien común, en otras palabras, ese 201 del, ¿cómo se llama? Cristianismo, del DOCA, perdón, del DOCA. Okay. Esto hasta aquí hemos visto un poquito de DOCA y volvemos con DOCA ahorita porque está muy interesante. Sí, está bastante interesante. Ok. Vamos con Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. La comunidad política y la iglesia es el número 76 de la Gaudium et Spes. Es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia y distinguir netamente entre la acción de que los cristianos, aislados o asociadamente, lleven a cabo a título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana y la acción que realizan en nombre de la iglesia en comunión de los pastores. ¿Qué significa eso? ¿O qué es lo que yo analizo de eso? Esta clase me la dio quién fue. Creo que fue, debe haber sido el diácono Luis en la escuela del nuevo ministerio. ¿Dónde vi esta vez esto? Lo vi creo que en Carmelo. Sí, no me equivoco, lo he visto 2 veces. Ok. Que la persona cristiana pues puede ser de un partido, ¿cuál es el problema? No tiene ningún problema. Lo que yo digo, lo que yo pienso es que no podemos fanatizar, ese es el punto. Y que no podemos idolatrar a la persona o al grupo, hombre o mujer, como se llama. No caer en esa idolatría, ese es el punto. Ir pensar siempre en el bien común. Entonces dice, entre la comunidad política y la iglesia y distinguir netamente entre la acción mire, fíjense bien cómo habla esto. Es que estos documentos son una joya, pues evidentemente es magisterio de la iglesia católica. Lo que hay que buscarlo y leer. Eso es todo, eso no es que hay que ser muy inteligente tampoco. Distinguir netamente entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, ¿qué significa eso? Bueno, puede pertenecer a un grupo de un lado o del otro, no hay problema. O de otros, cualquier grupo. Llevan a cabo a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana y la acción que realizan en nombre de la iglesia, en comunión con su pastor. La iglesia, que por razones de sumisión y competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, más claro no puede hablar la Gaudium et Spes. Y aquí estaban todos los obispos del mundo y del Papa, así que esto es un documento del Concilio Vaticano II. Ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez y signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Ahorita lo vamos a leer. Vamos a escuchar un audio de una amiga del Carmelo, María Belén, que nos va a dar un tips de esa apasionante mujer, Edith Stein Santa Teresa.